para opinar. Buenas noches, qué gusto saludarle. Estamos en este programa para opinar. La opinión de los periodistas Juan María Naveja, Jorge Rocha y Diego Petersen. Esta noche tocando los temas de coyuntura, los temas que hoy han sido noticia. Sin duda, uno de ellos es la detención, la formal prisión que le dan a Rosario Robles Berlanga, la exsecretaria de Desarrollo Social y SEDATU, relacionado con el tema de la estafa maestra. Forma un enramado muy complicado para poder desviar 5,000 millones de pesos utilizando universidades públicas que a su vez contrataban empresas fantasma y que se ha documentado un desvío impresionante de dinero de 5,000 millones de pesos. Sin embargo, bueno, este es un tema ya de la estafa maestra de la pasada administración, pero que hoy toma esta nueva careta, esta nueva visión con la detención de Rosario Robles, luego de una audiencia de casi 12 horas. A las 6 de la tarde empezó en la Ciudad de México, en el Reclusorio Sur, y esta mañana, 6:30 de la mañana aproximadamente, fue trasladada a Santa Marta, Acatitla, que es uno de los penales, para dar tiempo para que su defensa, para que los abogados y también la fiscalía pues haga y presente las pruebas necesarias. Sus primeros comentarios. Bueno, se le vincula proceso, como se llama hoy. Vincula proceso, es el tema. El nuevo sistema de justicia penal. Y efectivamente lo que dice el juez es, tiene ella 2 días, bueno, 3 días, de aquí al viernes, al día 16, que habrá una nueva audiencia, para que la defensa argumente que ella actuó conforme a dictados cumpliendo órdenes, es decir, del secretario de Hacienda, porque ella mencionó que el secretario de Hacienda estaba enterada, y del presidente Peña Nieto, o para que también la Fiscalía aporte más pruebas. Lo que es interesante que hemos visto en estos últimos días es que el sistema de estafa maestra, que la estafa maestra era Rosario y Emilio Cebadúa, ¿no? Es decir, se los demostró muy claramente el mismo sistema que hicieron cuando estaban en Cedesol, luego se van a SEDATU y siguen haciendo exactamente lo mismo. Resulta que se hacía en muchas otras dependencias, es decir, si era un mecanismo para sacar dinero del gobierno. No tenemos claro, o no se ha probado todavía, si todo ese dinero fue a parar solo a campañas del PRI o algunos otros cometidos del gobierno, o si se desvió a cuentas privadas, que yo creo que eso es lo que veremos en los próximos días, y que me parece que lo interesante es que finalmente vemos primero el mecanismo completo y segundo a una secretaria y probablemente más implicados en un asunto ya no de persecución política, sino de justicia. Es la primera secretaria de Estado que se sienta en el banquillo. Fue una mañana caótica, la de hoy, porque está lo de Rosario Robles, lo de Plácido Domingo, lo de Argentina, lo de Hong Kong. Fue una mañana de veras, bueno, lo de los Panamericanos. O sea, fue una mañana de veras. Para los que tienen programas matutinos debió ser una bronca tratar todo esto. Pero abundando en lo que está explicando Diego, el tema de las compras a través de organismos públicos era algo que facilitaba las adquisiciones, porque también hay que ver que hay un lado positivo en todo esto. ¿Qué era lo que sucedía? Que Hacienda te entorpecía a veces tanto los trámites que te facilitaba que hubiera un organismo que te ayudara a comprar de manera directa algo que te urgía. Ese era el propósito que tenía y lo hacías a través del ISSSTE, a través de las universidades. El problema es lo que decía Diego, cuando empiezan a utilizarse empresas fantasma para adquisiciones directas, y bueno, llegamos a la cifra que mencionas, Raúl, 5,000 millones de pesos que se utilizaron en este tipo de adquisiciones, en una investigación que empezó Mexicanos contra la Corrupción, que difundió Animal Político, el portal Animal Político, y que bueno, estamos llegando. Yo no he escuchado hoy ningún comentarista, ningún analista que no esté criticando al juez Delgadillo Padierna. ¿Por qué? Porque su argumento para enviar a Santa Marta a la exsecretaria es el riesgo de fuga, cuando es la única funcionaria que ha ido a comparecer y que hubiera sido tan simple como quitarle el pasaporte y no sé, habría muchas razones
Hasta ponerle un brazalete. Hasta un brazalete, exacto. Entonces, por esta razón se está criticando mucho y se está dando como una persecución política en contra de Rosario Robles. A ver, para mí este caso puede representar, en la parte positiva y la negativa. Podría representar a lo mejor el inicio, ahora sí, de un combate a la corrupción frontal en el país y además de ir acabando con el problema de impunidad, que sabemos que es terrible en México. Si efectivamente el caso prospera y es bien manejado por la Fiscalía y se ponen las pruebas y las evidencias y se encuentran las ramas y las tramas que hay al respecto del caso, yo creo que puede ser el punto de quiebre para que este país pueda entonces ahora sí hablar de que está combatiendo la corrupción de forma frontal y además empezar a acabar con el gravísimo problema de impunidad. Esa puede ser para mí, digamos, el camino positivo. ¿Cuál es el gran riesgo? Que se convierta el quinazo del López Obradorismo. O sea, un chivo expiatorio, como lo dijo el presidente. Un gran chivo expiatorio, porque sí es un chivo expiatorio de buen calado, de buen tamaño, que se convierta en eso, en una faramalla política para decir, a ver, yo ya hice este caso y que las cosas se mantengan prácticamente igual. Esa es para mí, digamos, la gran disyuntiva de lo que vamos a tener que ver en los próximos días. Yo espero, digamos, mi deseo es que se vaya por la primera línea, aunque ahora sí que mi prudencia política diría que el riesgo de que sea el quinazo de López Obradorismo es bastante alto. ¿Tú crees que cuando López Obrador dijo es un chivo expiatorio, quiere decir me gusta para chivo expiatorio? Así es. No, es que tampoco olvidemos la historia. Recordemos que hay agravios entre López Obrador y Rosario claro. Robles. Rosario Robles es quien sustituye a Cuauhtémoc Cárdenas cuando se va a la candidatura por la presidencia de la República. Después en el PRD tienen ciertas fricciones muy fuertes, sobre todo con el tema de Carlos Ahumada. Entonces hay agravios ahí. Hoy hay historia, ¿no? Y también hay que hacer una aclaración, En ningún momento Rosario Robles acusa ni a José Antonio Meade ni al expresidente Peña Nieto. Dice que sabían. Ella dice, yo les informaba. ¿Cómo les informaba? Por las siguientes vías: teléfono rojo, que es la comunicación entre funcionarios públicos; segundo, a través de una persona que era el intermediario cuando se encontraba afuera. Dice, sí se le informó del hecho. Nunca dice Rosario Robles, el presidente sabía de todo. A ver, dentro de esta trama habría que ver, por lo menos, lo de Cebadúa, creo que ese difícilmente... Que era el oficial mayor. Que es sumamente lamentable, ¿no? Alguien que participó de aquel famoso IFE de Woldenberg. Del Santorum, de la democracia. Ahora terminando aquí, ¿no? Ese caso es muy Luego penoso. Está Luis Miranda, que era el gran operador del presidente de la República. De temas sociales. De temas sociales, sí, claro. Y del PRI. Era el vínculo, ¿no? Me acuerdo, en algún momento, un amigo que trabajaba en Cedesol, que renunció porque dijo, es que esto sí ya es intolerable, ¿no? Es decir, la manera en que se está sacando los recursos es terrible. Y el operador era Miranda, que siempre fue el vínculo entre campañas, presidencia y el Cedesol, o los programas sociales. Y luego, si Meade estaba enterado o no del mecanismo, porque si estaba enterado del mecanismo y se hizo en otros lugares, también va a terminar responsable. Y no hay que olvidar la tesis del hoy ministro presidente, ¿no? Que en algún momento dice, gente de la Corte, de la Suprema Corte, de la Suprema Corte, Saldívar, que dice, cuando alguien jura guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, se está haciendo responsable de hacer guardar en su dependencia de que eso no pase. Y por eso es responsabilidad. Claro. Lo cual, a propósito de un caso, no me acuerdo, hace 4 o 5 años, ¿no? Ahí está la tesis y por supuesto que todos, en ese sentido, serían responsables de lo que pasó con la estafa. Y en este caso habrá que decir que nadie está diciendo que Rosario Robles sea inocente. Más bien que el juez toma una decisión excesiva en este caso. Me parece que aquí... Porque no es peligrosa, no va a matar a nadie por andar en la calle. Pues, porque sabes ahora, a ver, dime, ¿quién va a querer comparecer después de todo esto? Por eso Lozoya va a decir, ya ven por qué no he comparecido, ya ven por qué no me he presentado, porque también los jueces, en un momento determinado, pueden irse por otro lado. Y por cierto, también hoy Santiago Nieto anticipa
que trae más de 100 expedientes más vinculados con la estafa maestra. Bueno, a ver, y no se ha mencionado, pero me parece que también no se ha dado su crédito a la Auditoría Superior de la Federación, claro. que fue el primero en Total. poner los documentos para que el trabajo periodístico... Es que de ahí animal partieron, político, para o sea, hacer el análisis, claro. Ahí lo que pasa es que en la anterior administración no había mayor intención de darle seguimiento. lo corrieron. Sí, sí. Desde luego, sí. Entonces, yo creo que hay que darle su espacio a la Auditoría Superior de la Federación en el tema. Y un tema que me parece que es fundamental es saber dónde quedó el dinero. O sea, no basta ver detenido a Duarte, a Borge, a todos la bola de gente que está en la cárcel pagando una sentencia, ¿sí? Cuando no se sabe exactamente dónde están los 5,000 millones. Parece que ese es un tema fundamental. Y además, desbaratar esos procesos para poder seguir sacando dinero. Me parece, leía hace un rato, lo releía porque son de los documentos del caso del encargado del aseo de una escuela de Veracruz, que se le depositaron millones de pesos desviados a un señor que es el intendente, el que barre la escuela en Veracruz. De ese tamaño son los fraudes. La tragedia de este país es que mucho de ese dinero está dedicado a proyectos sociales, a la atención a los más pobres, y acabamos de ver hace una semana los resultados de Coneval, donde precisamente muchas de las universidades que participaron, según lo que dice el reportaje, que están ubicadas en el sureste del país, y lo confrontas con los datos de pobreza que acaban de salir, es donde la pobreza sigue y siguió creciendo este sexenio y el anterior. Eso es, yo creo que la peor tragedia que tenemos en este país en ese sentido. Pero lo que dices, yo creo que es muy importante ver cuál es el mecanismo, Sí, ¿no? sí. Es decir, cómo va bajando Cómo ese funciona. dinero, cómo las universidades, que aparentemente son las entidades públicas de mayor reputación, se prestan a Ese juego. este desvío. Y la otra es que la única forma de enterar dónde quedó el dinero es si Santiago Nieto hace una buena chamba siguiendo la ruta. huella. Tan delito es haberse quedado con él como haberlo mandado a un A partido campañas, político. lo Es que decir, sea. el delito es exactamente el mismo. Lo que pasa es que el primer caso es todavía más descarado y da más coraje, ¿no? Pero el delito es exactamente el mismo. O sea, ahora, a la gente del partido que recibió ese dinero, también los van a imputar. Si está recibiendo dinero ilegal que ameritaría en ese caso incluso que se sometiera a pérdida de registro del partido político. Y, Claro, y tiene estamos muchos- hablando de esta parte, pero Jorge decía hace un momento de que serán fondos para el desarrollo social. Pero ¿qué les parece si entráramos a comunicaciones y transportes? Porque esos 5,000 millones podrían ser un remedo de lo que puede se ser. manejó. Porque en se usaban comunicaciones. todas las dependencias, Nada según más ustedes. les pongo el ejemplo de la compra de televisiones. De televisiones cuando se dio la Sí, transferencia el tecnológica. apagón analógico famoso. Y como eso podríamos encontrar en un sexenio de veras, digo, lo llegamos a hablar, el sexenio Peña Nieto fue la mar de purulencia. Claro. Para terminar, ¿es un punto a favor del presidente? ¿Es un punto a favor de Hertz? En este momento yo creo que indudablemente sí. Digo, habrá que ver el derrotero, a ver dónde acaba. Pero en este momento, por supuesto que Pareciera que sí. Es un golpe político y mediático muy grande el presidente. Me parece que los dos están actuando muy bien. Es decir, incluso el presidente decir, yo no me meto al caso de justicia, ¿sí? Es el fiscal está actuando como tiene que actuar y yo no le estoy dando línea. El no hablar mucho del asunto me parece que es una prudencia necesaria en este momento y plausible. Y me parece que Gertz está resultando ser un fiscal con poco, protagonismo y muy eficiente. Nieto, por el contrario, muy eficiente, pero sí muy protagónico. Creo que ahí le sobra protagonismo a Santiago Nieto para que fuera más eficiente. Pero sí, no hay duda de que se trata de algo que favorece a este gobierno en su lucha contra la corrupción, a condición, Raúl, de lo que decía Jorge. Sí, que no vaya a ser sea un chivo expiatorio, expiatorio. que no sea un caso y que pues en muy poco tiempo Sí, se quede en desinfle, el ¿no? olvido, ¿no? Que sea la del Bester Gordillo del sexenio pasado. ¿no? Una pausa, vamos a regresar para opinar.
¿Necesitas sentir la velocidad? Gana boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de México 2019. Paga en comercios usando tu NIP y gana. Participa en recompensas.santander.com.mx. Para conocer bien los temas del momento, solo en un programa. En Japón es un abuso para muchos. A fondo, martes 10:32 de la noche, en TVC. En Espectáculos TVC tenemos los mejores invitados. Conocerás a detalle a tus artistas favoritos. Acompaña a Norberto Campos en Espectáculos TVC, jueves 5:30 de la tarde, en TVC. Ir al fondo de la información es nuestra especialidad. Temas de interés detallado por Enrique Tucey. Y el tema es viernes 17 de la noche. Los muros no son normales. No te acostumbres. Una de las bandas más emblemáticas del nu metal vive una noche emocionante desde Raven Festival. Limp Bizkit, 17 y 18 de agosto en Big Box. Y disfruta de este concierto cuando y donde quieras por XView. Somos racistas en México, discriminamos la pobreza, el color de piel. ¿Cómo somos los mexicanos? Y esto fue un debate que durante el fin de semana pasado estuvo durísimo en redes. No sé si surgió de ahí, pero me parece que es donde yo lo escuché la primera vez en un programa de Foro, en donde una persona señalaba que la Fórmula 1 era para los güeros y de ojos verdes. ¿Sí? Y de ahí se desata un tema que, bueno, acabó en una pigmentocracia. Pero Sí, realmente, Raúl, pigmentocracia. el origen Sí, es la investigación que presenta, primero, el Coneval, Claro. que da a conocer 10 años de medición de la pobreza en México. Ese es el punto de partida. Pero posteriormente, el Colegio Nacional y Oxfam presentan otra investigación que se llama Por mi raza hablará la desigualdad. Entonces, ese es el punto de partida del tema. Y entonces ya se viene lo de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque se logró, y esto sí, yo comentaré a favor de la Fórmula 1, se logró firmar por 3 años más que la Fórmula 1 siga en México, con posibilidad de que sean 5 años más, de que el principal circuito del automovilismo siga presente en México, que en los últimos 3 años ha sido el mejor gran premio del mundo, ¿no? exitoso. Sí, y ahora la verdad es que no tienen por qué meterle recursos públicos. No, ¿no? Me parece que eso es algo que un negocio de ese tamaño. Con que habiliten los espacios, con eso es suficiente. Y creo que lo hizo muy bien el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal, decir, si quieren que siga, métanle billete y hagan negocio, señores, pero lo hagan negocio con dinero suyo y no con el dinero del gobierno, ¿no? Totalmente, me parece que eso es... Ahora, hubo por ahí también un tuit donde a propósito de la Fórmula 1 ponía a alguien, digamos, de claro a oscuro, y de aquí para acá pueden asistir, ¿no? De aquí para acá, entre más oscuro, este va a vender papitas, este va a atender los baños y este va a cuidar los coches, ¿no? Como una forma de broma, y queda el término de la pigmentocracia en ese programa como una forma de exclusión. Lo dice Hernán Gómez, pigmentocracia es un concepto que se acuña hace más de 70 años, ¿no? Como una forma de definir que normalmente son los blancos quienes dirigen los países en América Latina, lo cual es Las empresas, clarísimo, es ciertísimo. Pero yo creo que el problema de la pigmentocracia nos puede desviar del tema de fondo, que es el racismo. O sea, somos un país profundamente racista y donde se excluye y se discrimina a la gente por color de piel, por su apariencia, por su vestimenta. Ser indígena,
mujer y hablar lengua indígena puede ser la causa más fuerte de discriminación en este país y está probado. Y si no lo discutimos y si no lo hablamos, no lo vamos a resolver. Y fíjate que este es un tema que por el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo colocó por lo menos hace 2 décadas. Y precisamente, si ustedes recuerdan, aquella vez que invitaron al Congreso al EZLN a hablar, que todo el mundo esperaba al subcomandante Marcos, pues llegó la comandante Ramona y el mensaje es, vamos a mandar a una mujer que es discriminada, que es indígena, que es discriminada y que es pobre y entonces sufre una triple discriminación. Eso ya desde, antropólogos, gente que ha trabajado el tema indígena, pero el EZLN desde hace por lo menos 2 décadas nos hablaba de este profundo problema. Digo, tú vas a zonas indígenas como Chiapas y el asunto del racismo y de los auténticos coletos es un tema que tiene siglos y que la verdad no hemos discutido en este país. Pero si vas a un centro comercial de Guadalajara, la cara que si una indígena quiere entrar a una tienda, el guardia se le va a parar enfrente y la va a impedir entrar. ¿Qué está haciendo aquí? ¿A qué viene? ¿Por qué viene? ¿Se acuerdan lo que pasó en la Glorieta Chapalita hace algunos años? Que que la gente se molestaba porque empezaban a ir y los la parques gente de que trabajaba en allá en Providencia, en el parque Pablo Neruda, si no me equivoco, era que los domingos pues iban las personas que ayudan a las casas y ahí Exacto. Las de Hidalgo se juntaban en un parque, los de Oaxaca en otro, etcétera. Ahora, el mundo es profundamente racista. Estamos viendo en Estados Unidos lo que está pasando con los supremacistas blancos y estamos viendo lo que acaba de suceder en El Paso con los asesinatos, la masacre que acaba de suceder. El mundo es así, tú puedes ver lo que estaban diciendo ustedes en tiendas de Francia, en donde los que tienen ciertos rasgos orientales, salvo que les vean posibilidades de comprar, también los van marginando. Y eso puede suceder en muchos lados. Pero además del racismo, yo creo que este estudio y este análisis es la pobreza. Porque también aquí la pobreza es la que está influyendo en gran parte en todo esto. A mí me parece que esa parte de esa discriminación, coincido contigo, en que es quizás no tanto al indígena, sino es al pobre. ¿Qué es lo que vemos, o por lo menos en las zonas urbanas? Eso lo dice Adela Cortina muy claramente. Dice, la verdad es que lo que nos choca de los indígenas, de los migrantes o de ciertos grupos es su pobreza, ¿no? Digamos, lo otro luego de repente lo celebramos de manera folclórica, pero dice, lo que más duele y lo que más aleja es la pobreza. Ahora, yo sí creo que en México tenemos la combinación de racismo con clasismo al mismo tiempo, y son fenómenos que se van combinando. Es racismo, es clasismo y es exclusión, de discriminación. El hecho que existan, veamos, gente que decida quién puede entrar y no a un lugar, y a lo mejor, incluso cuando tú ves a la gente haciendo cola para entrar a una discoteca y hay un cadenero, que es el que decide quién entra y quién no. Eso socialmente lo tendríamos que condenar. ¿no? Así de sencillo. Y al contrario, lo que hace la gente es buscar el favor del cadenero. Porque además es contra los jóvenes, Diego. Claro, los jóvenes son los más afectados cuando son marginados por un cadenero en un antro, discoteca. Creo que sigue pasando. Estamos hablando de lo que nos pasó a nosotros hace muchos años. Que el cadenero escogía quién entraba y quién no. Mientras permitamos que existan términos como VIP, ¿no? O nos reservamos el derecho de admisión. Nos reservamos derecho de admisión. O sea, VIP, que son las siglas de Very Important People, los chinos, a los chinos dicen que son Very Impolite People, ¿no? Es la gente más desagradable, ¿no? Que tú llegues a un evento a la Universidad de Guadalajara y haya un listón de aquí para acá, unos de aquí para acá, otros, ¿no? Que no tengamos esa cultura, digamos, de que todos somos iguales, no solo ante la ley, sino en las instituciones públicas, ¿no? Mientras aceptemos que todo eso exista, estamos reproduciendo la exclusión, el racismo, el VIPismo, ¿no? Ahora, el tema de la pigmentocracia dio para cosas tan absurdas como para que se subiera José Antonio Mir por su problema de vitiligo. A mí me pareció verdaderamente... Es que no sabes si lo discriminan por la parte clara o por la parte oscura. Y la otra, de hecho lo comenta Hernán Gómez en su artículo, quien por cierto se equivoca por allí, la investigación es del Colegio de México por Patricio Solís y por
Oxfam por Ricardo Fuentes. Digo, nada más para que un investigador tan serio de esa naturaleza no se le pasen cosas tan puntuales. Pero lo que señala de Cecilia Soto, que Cecilia Soto habla de que dice, bueno, acabemos esto, un hombre moreno es el más rico de México. No, y de hecho, un hombre moreno es el que hace posible la Fórmula 1, y podríamos decir, a ver, un indio mestizo es el presidente que el actual mandatario menciona tanto Juárez, y el presidente que más años duró gobernando también era indio zapoteca, ¿no? Sí, Porfirio Díaz pero también, fíjate, ¿no? que bien lo toca Hernán ahí, creo que en eso coincido, es que las excepciones no son las que tendrían que, digamos, marcar. Claro, Más sí, bien sí. lo que señala muy bien es, a ver, en este país sí, efectivamente el color de la piel sí te da posibilidades mayores o menores de ascenso social, y eso yo creo que eso es incuestionable, ¿eh? Y ahí creo que Hernán lo dice muy bien. Y hay una diferente atención en las instituciones públicas y privadas por el color de piel. Totalmente. Eso Sí. es Y absolutamente en los claro. ascensos. A ver, pero Pero no es ¿cómo solo el color de la combatirlo, piel. Diego? ¿Cómo combatirlo? O sea, porque eso está en la Está esencia muy muchas veces, arraigado. muy arraigado. Lo ¿no? primero es hacerlo O sea, consciente. sí. ¿no? Sí, Yo creo porque que este tipo de de discusiones ayudan creo que muchísimo, ayudan. ¿no? Claro. La película de Roma, por ejemplo, me parece que trae un mensaje muy fuerte, esa película Es que sabes que recurrentemente ya estamos sobre el tema, que eso yo creo que es una ventaja. Con Roma salió, ahora vuelve a salir. Decía, antes era el ZLN, ahora recurrentemente hay mesas de análisis donde a propósito de un tema el asunto sale. Creo que en ese sentido vamos por el buen camino. Ahora, lo que falta es empezar a tomar, digamos, medidas. Obviamente quien tendría que hacer el primer saque es las instituciones públicas, porque son las donde, digamos, se tiene que garantizar cualquier tipo de derecho, pero luego socialmente tenemos que ir avanzando en estas, en estas claves distintas de convivencia. Se ha logrado, el que se haya logrado recientemente nada más, el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo y con derecho al IMSS. Se acaba de hacer el reconocimiento de los afromexicanos, ¿no? Que estuvieron negados. Bueno, a ver, Sí. Carmen Castañeda demostró que en el siglo XVII y XVIII en Guadalajara, 15% de la población era negra. En Guadalajara, según los censos. Pero tú oyes a los tapatíos y ni siquiera había indígenas. Aunque había 4 barrios indígenas, negamos esa parte de la historia. Entonces, el reconocimiento de los afromexicanos como parte de las razas constitutivas de este país, me parece que es muy importante, es y un eso avance. fue hace 15 días, ¿no? Que el CONAPRED esté insistiendo en este tipo de temas y que CONAPRED logre, digamos, poner sobre la mesa y visibilizar este tipo de asuntos, es lo que nos va a ayudar, va a ser generacional, esto no va a ser una generación, pero tenemos que hacerlo nosotros para que las próximas generaciones sean un poquito menos racistas. Lamentablemente un no poquito ayuda lo que está pasando en el mundo. Es lo que te iba a porque- decir, en el mundo, en Europa, por Así, ejemplo, exacto. contra los africanos o contra la migración árabe de los países Fíjense la hacia reacción Europa. de Salvini en Italia cuando Richard Gere, el actor, va a repartir alimentos al barco que tiene migrantes, y dice, pues que se los lleve todos a su mansión. O sea, ni siquiera esas expresiones de calidad humana son respetadas por los que están gobernando, ¿no? Claro. No, porque lo están gobernando, están ganando por eso. Es decir, yo decía, cuando empezó la migración, el problema es que vamos a empezar a ver migrantes que no estábamos acostumbrados a ver. Es decir, haitianos, color más oscuro, senegaleses, color más oscuro, o sea, africanos, o incluso gente que viene de Pakistán. Estamos recibiendo migración que antes no veíamos, porque finalmente hondureños, guatemaltecos, ¿no? Estamos familiarizados. Yo creo que el problema es que va a haber más discriminación con esa gente que no conocemos, porque en el fondo la discriminación parte de un miedo, ¿sí? El miedo al otro. Eso es, digamos, el gran tema de la discriminación y el racismo, ¿no? Seguimos, gracias a quien nos ve en TVC, seguimos en Mega Canal. Hay muchos más temas aquí en Para Opinar. La temporada de lluvias está cerca. No tires basura en las calles, ni te resguardes bajo un árbol en una tormenta. Si vas en carro, toma vías alternas. Conserva tus documentos importantes en bolsas plastificadas. Si sales de casa, desconecta los aparatos eléctricos. Aguas con las lluvias. Gobierno de Tlaquepaque. El regreso a
clase se acerca y como tú, cuento con Provident. Provident te presta fácil y rápido hasta 10,000 pesos de inmediato, sin aval y a domicilio. Y ahora, al recibir tu préstamo, Provident te regala la lista de útiles. No esperes más. Llama ya al 01800-633-1111 y pide tu préstamo. Con Provident, la respuesta es sí. El círculo es la... ¿Ahogado en deudas? Agárrate del 90% de descuento en recargo sobre tu deuda con el CIAPA, pagando en una sola exhibición. Para hacerlo válido necesitas pagar el total de tu adeudo. O si lo prefieres, un 75% de descuento en convenios para pagar parcialmente. Aprovecha este descuento en sucursales de CIAPA y centros operativos hasta el 31 de agosto del 2019. Recupera tu tranquilidad. No lo dejes pasar. CIAPA. Gobierno de Jalisco. En Caja San Rafael tenemos más de 18 créditos a tu alcance, en donde seguro encontrarás una opción para ti. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales o consulta más información en nuestra página de internet www.cajasanrafael.com.mx. Cien palabras de Eduardo Torreblanca Jax. Nada descarta que a finales de este mes de agosto el INEGI determine que la economía mexicana ingresó a una recesión durante el segundo trimestre del año o esté estancada. Es decir, que en una revisión del dato que se dio en el último día de julio determine que sí, que las cosas están más mal de lo que inicialmente había calculado. En ese caso, tendrá que reconocer el gobierno que la política económica aplicada en su primer año de gobierno no ha dado los frutos que de ella se esperaban, que ha sido un fracaso. Porque si quiere crecer 2% en el segundo semestre, tendría que crecer 4% en lo que resta del año. Y eso no lo va a lograr. Continuamos con más temas. Importante para Jalisco e importante para Guanajuato, el tema del zapotillo. Ayer los gobernadores de estos dos estados, Alfaro y el gobernador de Guanajuato, se reunieron con el presidente López Obrador para dar seguimiento a este tema de la presa del Zapotillo, la altura, el aprovechamiento del agua del Río Verde, de la cuenca del Río Verde, y el tema del riesgo de inundaciones en Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Un tema que tenemos en Jalisco discutiendo muchos años y que, bueno, pareciera que ahora quieren llegar a acuerdos. A ver, ¿cómo lo ven? ¿Hay acuerdo? ¿No hay? El experto, el zapotilloólogo es Diego. Yo lo que diría en este caso es lo que acabas de comentar, Raúl. ¿Cuántos años tenemos discutiendo ya este tema y el problema del agua en Guadalajara sigue creciendo? En Jalisco. En Jalisco, sí. Y ayer había la expectativa de si iban a derribar parte de la presa. Yo no vi, o no tengo la información de que estuvieran ahí especialistas en torno a los políticos. Parecía que una decisión política más que técnica la que se estaba tomando ayer en la reunión con el ¿Hablas de la de los gobernadores o de los observatorios del agua que también fue y habitantes de Temacapulín? Aunque dicen que va a haber un foro, ¿no? Alrededor del 21 la conclusión, porque aparte hay información encontrada. Exacto. Sí, el gobernador anoche en su video señala básicamente tres cosas: que no se va a derruir la presa. Segundo, que se va a socializar y a indemnizar, dice el texto. Y un tercer tema, la apertura de estos foros, de estas mesas donde van a participar 30 personas para ponerse de acuerdo. Y los activistas y los habitantes de Temacapulín, unos señalan que no hubo el compromiso de que se va a inundar la zona de Temacapulín, como que hay información en... Cómprale, llena y guardamos, y luego tiramos, y guardamos y tiramos, y compramos en volúmenes grandes. Es una nueva costumbre. Antes era con la canasta ya hace 60 años, a lo mejor a usted no le tocó, pero hoy vamos y llenamos de envases, empaques, y todo la comida,
Bueno, todo viene en empaques. tenemos todo viene en toda una gama de plásticos. Y si no viene, lo metemos, ingeniero. Interminable. Entonces, esta nueva vida urbana es la que, yo digo, ¿verdad?, que es la que nos tiene metidos en este tema. Tenemos un promedio nacional de generación de basura por ciudadano. No sé si me quedo corta. Si me quedo corta, ustedes que son los especialistas me dicen 1 kilo, 700 gramos o 300 gramos por persona diario. En promedio, ¿verdad? Obviamente hay entidades con mayor o menor, pero me estoy refiriendo a un promedio nacional. Imaginemos cuántos ciudadanos mexicanos existen, entonces podemos dimensionar el tamaño del problema. Le veía un poquito de cara de duda. ¿Cuál es aquí en la colocación de esta? Sí, recordemos que todos son estadísticas, Marta. Depende de quién es el que da la estadística, es el monto de los residuos, ¿no? Entonces, INEGI es el responsable de la estadística en México, pero también tenemos centros de investigación mundial que nos dicen cuánto es por habitante. Pero recordemos, como acaba de decir el ingeniero Carlos Álvarez, que también no solo es urbano, tenemos una gran población rural y esa no está bien detectada. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el país la gente rural sigue quemando la basura, ¿sí? No tiene recolección, no tiene tratamiento, separa su orgánico, pone el inorgánico y le prenden fuego. Entonces, aparte de ser un daño, tampoco hay una estadística real que nos marque en un país que tiene mucha área rural cuánto y qué se genera. Claro que aquí hay que decirlo, y ahí toca otro de los puntos importantes de lo que significa el desafío de los residuos sólidos, ¿qué hacemos con ellos? Obviamente estamos ahorita parados sobre o discutiendo lo que es la generación, pero también qué hacemos con esos residuos y obviamente la quema, la incineración es un gravísimo problema. Aquí estamos poniendo en riesgo el agua, el cielo y el aire con estos residuos. No solamente es lo físico que ocupan, sino todo lo que se contamina. Me gustaría complementar un poco el número de cuánto genera una persona en México, ¿no? Según el Banco Mundial, dice que una persona en México genera 1.24 kilogramos de basura diaria, ¿no? Esto es un dato que debe preocupar porque estamos arriba de Brasil, de China y de Rusia, ¿no? Si hacemos un promedio, estamos arriba por 0.26 kilogramos por día, que si fuéramos ahora sí que chinos o rusos, estaríamos reduciendo 12.2 millones de toneladas más o menos al año de residuos sólidos, ¿no? O sea, es un dato que debemos de preocuparnos por lo que comentabas hace rato, ¿no? Todo viene en empaques, todo viene sellado, todo viene con plásticos y pudiéramos reducir, ¿no? Para poder fomentar este tipo de separación en fuente y poder tratarla, ¿no? Que aquí yo les preguntaría una cosa, este tema es, ¿dónde está el problema? ¿En la generación, en que no sabemos qué hacer con ellos o en cómo lo hacemos? ¿Dónde, doctor, radica el problema? Y cada uno me gustaría que lo... Bueno, a mí me parece que el consumo desmesurado me parece que tiene mucho que ver. Ahí sería el origen, ¿coincidimos todos? Sí, de alguna manera, ¿no? Entonces, y de ahí para adelante, luego la recolección y luego el manejo y luego lo que se llama gestión integral, ¿sí? ¿A qué le llamamos gestión integral? Porque gestión integral sí tiene que ver con todo el proceso, desde que se genera hasta que se dispone. Y ahorita hay una tendencia, y no quiero hablar demasiado porque si no me regañan mis compañeros, ¿sí? Hay una tendencia a lo que se denomina economía circular. Y en vez de que sea lineal, intentar cerrar círculos. Por ejemplo, la fracción orgánica, que es parte de los residuos sólidos urbanos, usarlo para composta, por ejemplo, ¿no? Pero ahí me quedo porque si no me regañan. Que justo, hablando de economía circular y de estos temas, ¿estamos en un círculo vicioso en el tema del manejo de residuos? Sí. Sí. Bueno, yo creo que es la sociedad moderna la que está reprobada. Ahora bien, tenemos roles muy claros. El ayuntamiento o los municipios son los obligados constitucionalmente a barrer, limpiar, recolectar, claro, transportar, y luego algo que no hacen es separar y aprovechar, y lo que no se pueda reciclar o separar,
pues se puede disponer la disposición final. Claro. El modelito que tenemos es arcaico en México. Eso que llamamos relleno sanitario, que sí es una obra de ingeniería, pero que realmente no hay muchos, en realidad son tiraderos a cielo abierto. Esa es la verdad. Entonces, no deberían serlo, pero lo son. Así es, lo son. Porque eso se supone que ya estaría prohibido en México de acuerdo a la legislación, ¿verdad que sí? Pero son los presidentes municipales los responsables. Y la realidad es que son muy irresponsables. Se nos está adelantando un poquito el ingeniero en señalar responsables. Nuestro segundo bloque es tarea de todos. Aquí me gustaría nada más rápidamente, ahorita le damos la palabra, que nos centremos un poco en contextualizar el problema en todas sus etapas y ahorita nos vamos a repartir, por supuesto, responsabilidades. Adelante, arquitecto. Lo que preguntaba sobre el problema, ¿no? Yo creo que viene de parte también, coincido con el doctor Tovar, pero también de la educación ambiental, ¿no? De la falta de capacitación a los gobiernos, ¿no? Uno de los, creo que de los puntos principales a tratar es poder actualizar las políticas públicas, ¿no? O sea, no puede ser lo mismo de hace 30 años o concesiones de hace 20, 30 años. Creo que las políticas públicas deben de actualizarse a este estado de emergencia que lleva el planeta, ¿no? No nomás México, ¿no? El planeta, Se moderniza la sociedad, pero no sus esfuerzos. Así es, así es. Y eso, es, por mi parte, creo que es parte del problema que no nos está dando para poderlo tomar en cuenta, ¿no? Y poder dar las soluciones. Gracias, licenciado Alfredo. Alegría. Sí, Marta, mira, yo creo que aunado a todo lo que han comentado tan acertadamente mis compañeros, hay algo que es indispensable y esa es la educación personal de cómo gestionamos nuestros residuos, pero más allá, desde cómo tomamos la vida. Tú eres muy joven, no te acordarás, pero bueno, en la época de nosotros, los ya mayores, se te rompía una suela, la llevabas y te la reparaban. El teléfono se descomponía y lo llevabas y había centros donde reparaban las cosas. Eso ha ido desapareciendo y entonces entramos en un consumismo galopante. Y donde, que no desaparece por arte de magia. Exacto, donde, un ejemplo nada más, los teléfonos celulares que tienen tantos elementos dañinos al medio ambiente, pues ve cómo va creciendo, ¿no? Y entonces cada año cambias por el nuevo modelo, funcione o no. Loca. Es una carrera loca. Y ante todo esto, y retomando este bloque que decíamos, la recolección se vuelve caótica. ¿Por qué? Porque tampoco hay educación, como decía Cristian, la capacitación de parte de las autoridades, ¿no? Entonces, un municipio, ¿cómo hace la recolección? Sale el camión y dice, tú te vas a tal colonia y recolectas. ¿Bajo qué lineamientos? No hay planes, no hay nada. Y creo que justamente esto nos da pie para primero hacer una pausa y obviamente para anunciar lo que trataremos en el segundo bloque. Ahora sí, ¿qué nos toca a cada quien? Lo vamos a platicar regresando en este análisis a fondo. Vivac 30. Es una fórmula con base en una solución electrolizada de superoxidación con pH neutro. Su acción antimicrobiana local de amplio espectro contra bacterias ayuda a eliminarlas eficazmente en 30 segundos. Vivac 30 es ideal en la prevención y tratamiento de infecciones en heridas agudas y crónicas, especialmente en pie diabético, ya que coadyuva de manera eficiente con otros tratamientos a la recuperación del paciente. Además de su efectividad, su fórmula patentada crea una película de protección en estas lesiones, lo cual permite ayudar a mantenerlas libres de contaminación, y esto ayudará al organismo a regenerar los tejidos de forma natural. El uso cotidiano de Vivac 30 solución antiséptica y Vivac 30 gel antiséptico ayudarán a prevenir la contaminación de una herida ya existente en pacientes diabéticos. Vivac 30, fórmula única y patentada capaz de desaparecer bacterias en tan solo 30 segundos. Hoy por fin a tu alcance. Tu salud y la de tus seres queridos no pueden esperar más. Llama ahora mismo y llévate no una, sino 2 soluciones antisépticas Vivac 30 al precio de una. Así es, llévate este increíble 2x1 hoy mismo. Pero tienes que llamar ahora. Y si no te parece suficiente, pon atención. A las personas que llamen en los próximos 20 minutos, les daremos una tercera solución Vivac 30 gratis. ¿Escuchaste bien?
Llama en los siguientes 20 minutos y llévate 3 soluciones al precio de una. Los resultados de Vivac 30 están comprobados y registrados. Su solución electrolizada de superoxidación con pH neutro es ideal para tratar heridas crónicas e infecciones de pie diabético. Tu salud no puede esperar más. Llama en los siguientes 20 minutos y llévate 3 soluciones al precio de una. Los resultados de Vivac 30 están comprobados y registrados. ¡Llama ya!